¿Qué tal? Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta 29ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Hoy, viernes 13 de junio, que por ahí tiene estos augurios y esta cosa ahí especial, ¿no? Y bueno, también otras cosas prácticas de que nos estaba comentando la maestra Patti respecto a los horarios también. Ella, como lo vamos a escuchar ahorita, pues está en el sur de nuestro país y por ahí hay una modificación de horario. Y bueno, entonces, pero aquí estamos una vez más para dar continuidad a este seminario y bueno, ya adelanté, nos va a acompañar en este día como ponente la maestra Patricia Santos González y nos va a presentar el tema a favor de la biosfera. Y la moderadora de esta sesión va a ser la maestra Lupita Castorena, a quien le cedo la palabra. Adelante, maestra Lupita Castorena. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas las personas que están integradas en esta sala y las personas que nos verán por el canal de YouTube de Seminario Permanente de Ética Animal y Ambiental. Y me voy a permitir leer la semblanza de la doctora Teresa Patricia Santos González, mejor conocida como Patti Santos. En nuestra asociación siempre estamos compartiendo sus cápsulas de divulgación científica muy interesantes y que nos ayudan a conocer un tanto nuestro entorno y también los elementos que están lejos de nuestro estado. Nosotros estamos en Aguascalientes y ahora verán en dónde se encuentra ella. Su formación académica, ella es bióloga por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con estudios de posgrado en la misma UNAM, en invertebrados marinos, en bioquímica y en biología celular y en ecología costera. Diplomado en innovación educativa en la Universidad Anáhuac. Tiene estudios de posgrado en conservación y manejo sostenible de los ecosistemas de manglar. Está en inglés, perdón, que no lo diga en inglés, y está coordinado por la International Society on Mangrove Ecosystems, espero haberlo dicho bien, de la Universidad de Ryukyu en Japón, en 2011, y la Biodiversity Conservation Wetland Management, organizado por el National Park Board de Singapur en 2017. Es instructora de buceo por 14 años en la UNAM, del 84 al 95, y directora del equipo de buceo de la misma UNAM por 2 años. En su experiencia profesional tenemos que tiene 17 años de servicios académicos para la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Normal Superior de México de la SEP, y 9 años de actividad docente y directiva en secundaria y bachillerato en Cancún. Actualmente y desde el 1996 trabaja como en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Semarnat, actualmente como jefa de departamento del área de protección de flora y fauna de manglares de Nipyuté. Difusión y divulgación. Ha participado en más de 450 eventos relativos a su especialidad como coordinadora, autora de textos, conferencista o asistente. Y realiza trabajos de divulgación de ciencia para Radio Fórmula y Grupo Veraz en Quintana Roo desde el 2017 a la fecha. Sus reconocimientos son como coordinadora del Consejo Consultivo del Planetario de Cancún, CACYOC, 2016 a 2019, y el galardón al mérito profesional Juan Luis Cifuentes Lemus en el área de divulgación de la ciencia, otorgado por la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, del cual también las dos formamos parte, y esto fue en el año 2020. Y tiene una charla TEDx Cancún 2016, Restaurando Ecosistemas, Restaurando Vidas, de Patricia Santos. Y lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Pues bienvenida, mi querida Patti, siempre colaboradora,
muy amable, ya has participado con nosotros también en el Festival de las Aves que organiza Movimiento Ambiental acá en Aguascalientes, y pues también nos has conectado con personas interesantes de, de allá mismo, de Cancún, y te lo agradecemos muchísimo y es un gusto, un honor poder hacerte la presentación el día de hoy y darte la bienvenida. Esperamos que sean una colaboración de muchas más, y también estamos a tus órdenes, Pati. Bienvenida y muchas gracias. Sí, Lupita, gracias a todos, especialmente a ti que me extiendes esta invitación y al maestro Víctor Hugo, a las personas que nos están escuchando y las que nos vayan a ver en el canal del seminario. Agradezco que me inviten a participar porque yo un poco esto haciendo una paráfrasis de lo que se dijo en la presentación. Sí, mi trabajo como bióloga en la Secretaría de Medio Ambiente, en el manglar, es una de las partes más importantes de mi vida. Sin embargo, yo tengo un compromiso personal propio, eh, casi como voluntario, altruista. Hace rato decían esta palabra con la educación. Durante muchos años di clase en la UNAM y siempre me quedé con esa propensión natural interna, ¿no? Y ahora que veo lo que está ocurriendo con los sistemas de soporte de la vida en la Tierra, lo que me toca ver como bióloga, lo que me toca estudiar para poder hacer divulgación de la ciencia, con más compromiso aún, siempre me sumo a las tareas de educación, de divulgación, de seminarios, todo aquello en lo que yo ya no puedo no participar voluntariamente. Así es que de antemano, pues cuenten conmigo siempre. Y esto de lo que voy a hablar hoy es un discurso personal que tiene, sí está sustentado en información técnica y en información científica y hasta en evidencias que yo misma he ido viendo y viviendo a lo largo de estos años. Sin embargo, también está sustentado en un compromiso bioético, ¿no? Yo pienso que la situación que está ocurriendo de la crisis ambiental en estos últimos años es un asunto que todavía podría ser reversible si tomamos un compromiso personal con nosotros mismos, ¿no? Entonces voy a empezar. Quise poner esa primera fotografía porque el título dice a favor de la biosfera. Podría ser defendiendo a la biosfera o ayudando a la biosfera, porque yo difiero un poco del discurso ese de salvemos al planeta, porque el planeta, el planeta como tal, no está en peligro, ¿no? El planeta estará en peligro como planeta si se sale de su órbita, si al Sol le pasa una explosión termonuclear o la Luna hay un golpe. Vaya, el planeta como tal no está en peligro. Con lo que está ocurriendo últimamente, lo que está en peligro es esa pequeña capa muy delgadita de no más de, digo, a efecto de actualizar los datos con lo que se sabe de las profundidades marinas, no más de unos pocos kilómetros de ancho, que es así como una capita de gel alrededor del planeta, que es en donde se encuentra todo el fenómeno que llamamos vida. Es así como está la hidrosfera, la litosfera, la estratosfera, la atmósfera, hay una pequeña capa del planeta en donde ocurre todo el fenómeno al que llamamos vida. Ese es el sostén de ese fenómeno, es el que está en peligro. Está en peligro la biosfera, no el planeta. Y entonces yo aquí me voy a referir a cosas que le están ocurriendo a la biosfera y lo que podemos hacer para trabajar a favor de ella. Lo dividí en tres partes: en dónde estamos, en qué situación estamos. Es como una visita al médico, un diagnóstico, dónde estamos en la biosfera, qué pasó o cómo fue que llegamos hasta aquí, que ya es una situación de foco rojo grave, y qué se puede hacer, a dónde vamos, partiendo del aquí y el ahora. Entonces, esta primera parte es como unas pinceladas apenas de algunas de las situaciones
que estamos viviendo a partir más o menos de la revolución industrial hacia acá. Sabemos que a la biosfera bien ya le podríamos cambiar el nombre por plasticósfera, porque está invadida de plásticos. La producción de plásticos se inicia por ahí en la Primera Guerra Mundial, algo así con la baquelita, y ahora se ha detonado y no conozco una condición en la que alguien voltee a su entorno, así en 5 metros alrededor, en donde ahorita estén todos sentados. Les invito a pasar la mirada en su perímetro y cuenten cuántas cosas de plástico nos rodean. Prácticamente es indispensable ya para la vida como la vivimos actualmente. Yo no soy enemiga del plástico, soy enemiga del plástico inútil, del de un solo uso, del que te dan la bolsita y la tiras. Entiendo que las jeringas, las sondas y las bolsas para sangre y muchas cosas son indispensables. Ahí el plástico es indispensable, pero una gran cantidad de cosas de plástico que no son necesarias y que son de un solo uso y que lamentablemente se están acumulando. Aquí hay unas fotos esta del National Geographic donde se ve una bolsa de plástico tratando de explicar que lo que estamos viendo es la punta de un iceberg y efectivamente mm, las aves que solemos encontrar en el manglar o las aves playeras que confunden una colilla de cigarro con algún gusanito o alimento y que mueren y que así son los cadáveres ya cuando se secan al sol o cuando llega a haber disecciones, es lo que vemos que hay plástico por todos lados, ¿no? Y que existe el mito de la degradación, que se degrada en 2 meses, en 500 años, en 15 años, pero la verdad es que yo creo que la degradación es un mito o no sé a qué le llamen degradación. Lo que pasa es que los plásticos se van rompiendo, se van fragmentando en pedazos más chicos, más chicos, más chicos, más chicos, hasta llegar a los microplásticos, a los nanoplásticos, que son ahora a lo que vemos que se reducen, pero no dejan de existir, sino se van convirtiendo en contaminantes cada vez más chiquitos y por lo mismo se van invisibilizando y por lo mismo van siendo cada vez más peligrosos, porque el enemigo se vuelve invisible. Ya se ha encontrado partículas de nanoplásticos en la placenta y en muchos tejidos animales. Entonces, este es uno de los problemas. Eh, Hay otros, como el abuso de la vida silvestre. Ningún animal de vida silvestre debería estar en cautiverio, a menos que sea por un tema de estudios genéticos o de que la población esté en peligro y se están haciendo estudios o porque está enfermo y está en un zoológico o en un parque nacional, pero no para lucrar con ellos, como es el caso ejemplar, bueno, ejemplar de mal ejemplo de los delfines, ¿no? Aquí en Quintana Roo hay ese espectáculo de delfinarios, ha habido muertes, se sabe que les dan antidepresivos para que puedan salir a hacer ahí su show, porque están abandonados, pierden el impulso y la proactividad para vivir, de estar en el encierro. Esto que suele llamarse insectatón, ¿no? Antes yo recuerdo que si salía uno en carretera, el parabrisas del auto se llenaba de insectos y ahora ya no. Sí hay unas ciertas plagas de abundancia de insectos, pero que tienen que ver con los insectos tropicales, como los mosquitos y las plagas, por cuestiones del aumento de temperatura. Pero esa diversidad de insectos que forman parte de la diversidad biológica, porque son alimento en una gran escala en la cadena alimenticia, ya no hay esa cantidad de insectos y se pierden los servicios ambientales que obtenemos de ellos, principalmente la polinización. Si los insectos se llegaran a extinguir, atrás de ellos vienen muchas especies, la extinción de muchas especies de plantas y atrás de ellos la extinción de muchas especies de animales herbívoros y atrás de ellos la extinción de muchas especies de animales carnívoros, ¿no? O sea, es quitarle un gran eslabón a, a la biosfera, la pérdida masiva de insectos, pues por el uso de insecticidas, de plaguicidas
y todos estos sidas que hemos inventado, herbicidas. Esto que no es nada nuevo, el aumento de la concentración de dióxido de carbono atmosférico, ahí hay varias gráficas, sabemos a ciencia cierta por los estudios de paleoclima que se hacen con núcleos de hielo, tanto en el Ártico como en el Antártico, que la cantidad de dióxido de carbono ha variado en el planeta, sí, efectivamente, ha habido años con más y con menos. Sin embargo, siempre se ha mantenido en un promedio el dióxido de carbono atmosférico. Las variaciones del dióxido de carbono atmosférico en el pasado se debían principalmente a la actividad volcánica. Sin embargo, ahora, aquí a partir más o menos de la Revolución Industrial, 1950, el promedio de la cantidad de dióxido de carbono atmosférico se disparó. La gráfica de arriba está hasta 2012 y la de abajo está actualizada al 2019, ¿no? Este es una de las principales causas del calentamiento de la atmósfera, del efecto invernadero y del cambio climático, que ya no solo es climático, y es un cambio global, porque el cambio climático está afectando flora, fauna, océanos, como vamos a ver más adelante, ¿no? De hecho, ya generalmente ya se habla de cambio global en lugar de climático. Uh-huh. El calentamiento que trae consigo las emisiones de dióxido de carbono, de las que afectan a todos los países y a todas las regiones y a todos los ecosistemas del planeta, independientemente de si es el país en donde se producen o no. Miren, aquí en este planisferio, es que no sé si se ve el cursor, pero en este planisferio que está a la mitad de la imagen a la izquierda, está la huella de los países que más dióxido de carbono emiten a la atmósfera. Estados Unidos, China, algunos países europeos. Sin embargo, los efectos tanto a los ecosistemas y a los sistemas de sostén de la biosfera como a la salud humana, nos tocan a todos, aunque no seamos de los países que producen gran cantidad de dióxido de carbono. Y bueno, para mí uno de los conceptos centrales de la bioética es alejarnos del antropocentrismo, que cuando hablemos de la vida no estemos hablando necesariamente de la vida de nosotros, los Homo sapiens, ni de la salud, sin hablar de la salud como un todo, la salud planetaria, pero sí es útil, cuando menos para alertar, llamar la atención, lo que yo llamo jalar las orejas, que pasemos por los efectos sobre los humanos, porque pues a lo mejor a los que nos dedicamos a otros seres vivos que no solo son los humanos, nos pueden mover unos datos, pero hay personas que solamente se sienten tocadas cuando son tocadas como personas, como especie o en su salud, ¿no? Entonces, la contaminación y el aumento de calor sobre la salud humana tiene efectos a muchos niveles, porque no solamente es el dióxido de carbono, son los metales de alto peso moleculares, el óxido nitroso, son el monóxido de carbono, todos los gases que se están emitiendo como contaminantes, aunque no todos produzcan calentamiento, ¿no? Aquí arriba hay algunos, menciona, y un pequeño dibujito de los efectos a la salud del planeta, no la humana, que es la pérdida de hielos, los cambios de la temperatura superficial, tanto en el continente, en la Tierra, los que vivimos en los trópicos lo sentimos cada vez más. Yo creo que toda la gente lo siente, pero aquí en el trópico es una cosa. ¡Ah! El aumento de la temperatura en el océano, las tasas más altas de sequía y de precipitaciones, el aumento de los fenómenos que vienen del mar, los huracanes, las tormentas, la pérdida de glaciares, y hay un fenómeno que es la acidez de los océanos, de la que voy a hablar un poquito, porque es de todas estas, los efectos sobre la salud, la cantidad de agua, el dinero, los ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad, se pueden ver, se alcanzan a percibir. Sin embargo, la acidificación del océano es algo que no se ve, que es casi invisible y que es gravísimo. El pH del océano cambió de 8.1 a 8.2 del siglo XIX, 18 y 19 a la fecha.
me pueden decir, ay, pues no es tanto, ¿no? De 8.1 a 8.2 es solo un decimal. Pero, aunque parece poco, no lo es. La escala logarítmica, el índice de la escala de pH es logarítmico. Quiere decir que un cambio de 0.1, 0.2, lleva muchos ceros atrás. Entonces, ese paso del pH del océano de 8.1 a 8.2 significa que es 30% más ácido. 30% más ácido, con todo y que solo sea de 8.1 a 8.2. Por eso les digo yo que es peligrosamente invisible. ¿Y qué efectos tiene la acidificación del océano? Bueno, nada más, tan solo pensemos en que la mayor parte de los esqueletos y los exoesqueletos de los invertebrados son de carbonato de calcio. ¿Sí? Corales, nemátodos, esponjas. El carbonato de calcio se disuelve con los ácidos, ¿no? Hasta con los ácidos débiles. En la salud humana, este es un esquema muy general de las enfermedades asociadas con el calor, las enfermedades relacionadas con lo cardíaco, con las enfermedades cardiovasculares, con las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores cuya población aumenta en los trópicos, pues los mosquitos, las chinches que transmiten, que son vectores de parasitismos eh, como la malaria, el paludismo, el dengue. El aumento de la temperatura en la biosfera va provocando lo que llamamos una tropicalización del planeta, ¿no? Las franjas que antes conocíamos como el trópico, no sé si se acuerda que los polares, luego las zonas templadas, luego en medio, en torno al Ecuador, en la franja que es el trópico. Esa franja se ha ido ensanchando. ¿Sí? Porque el calor está llegando a lugares que antes eran templados. Entonces, esto trae un aumento en las enfermedades que antes eran solo las enfermedades tropicales. Hay casos de dengue en Nueva York, por ejemplo. Y dices, pero ¿cómo? Si que no el dengue era una prerrogativa solo de los trópicos, ¿no? Todos los sistemas que conocíamos cómo funcionaban los valores se están moviendo, ¿no? Aquí hay algunos casos detectados de virus, enfermedades como la de Chagas, el dengue, el chikungunya, la fiebre del Valle del Rift, las fiebres provocadas por los virus del río Nilo Occidental, que ya se encuentran en lugares en donde antes ni siquiera eran conocidas, ¿no? Y en los lugares donde siempre han existido, la incidencia y la cantidad de casos se ha detonado hasta en 176%, ese dato que encontré de malaria en Bombay, en donde en Bombay y en la India siempre ha habido dengue, perdón, siempre ha habido malaria o paludismo. Sin embargo, ahora hay casi el doble, 176% de incremento, ¿no? No hay manera de negar las afectaciones globales del cambio de temperatura con todos los costos que esto tiene en cuestiones económicas, políticas, sociales, ¿no? De salud, es para las personas que lo están o lo estamos sufriendo. Otro tema que suena mucho es la deforestación. Los satélites no mienten, la pérdida de selvas y de bosques es por tema de cambio de uso del suelo y de aprovechamiento de esos recursos es inmoral desde mi punto de vista o no es ética. Y esto tiene, sí, los bosques y las selvas y las cubiertas forestales son importantes reguladores de la temperatura en la biosfera. Entonces, es una raya más al mismo tigre, ¿no? La palabra deforestación sí suena, sí se escucha, sí es famosa, sí es tratada académicamente y hasta el periodismo. Sin embargo, otro fenómeno que no suena tanto, pero que es igual de importante, es la defaunación. Así como se pierden las grandes masas forestales, también se pierden las grandes masas de animales, pero de animales de la vida silvestre.
Los grandes animales que se han recuperado de otras extinciones anteriores que ha habido en el planeta. Aquí abajo, donde están los planetistas, donde está ese dibujo con los volcanes haciendo erupción, los asteroides, el vulcanismo, el asteroide de Chicxulub que cambió la fase y se llevó a la extinción de los dinosaurios. Esta nueva extinción que estamos sufriendo viene de la mano que es una respuesta antropogénica, ¿no? Mire, quiero por favor que pongan atención en la gráfica de arriba a la derecha de la biomasa de animales terrestres. La gráfica, el color verde era hace 10.000 años los animales de vida silvestre y un poquitito de animales domesticados por humanos y un poquitito de humanos. En 1900, hace muy poquito, ya la vida silvestre se había reducido aquí como a 100 millones de toneladas. Aumentó la cantidad de animales domesticados, sobre todo para comérnoslos, gallinas, conejos, ganado, vacas, marranitos, pollos, cerdos, todo lo que cultivamos, criamos para comerlo, y la roja, la cantidad de toneladas de animales humanos. Para el año 2000, vean hasta abajo está la biomasa de animales silvestres. Todo, la mayor cantidad de la gráfica de la barra es azul, quiere decir que son animales domesticados por nosotros, y arriba en lo rojo, nosotros. Es decir, estamos monopolizando el planeta para nosotros y para los animales que nos vamos a comer. Punto. No hay más que decir. Bueno, abajo unos pocos osos polares buscando en la basura. Este tema de la acidificación del mar que les comenté, y otros fenómenos llevaron a la generación de un proyecto que se llama Arca de Noé, en donde aquí en Quintana Roo lo que se hace, porque son las especies que más, las comunidades, los ecosistemas que más están sufriendo, que son los arrecifes de coral, las especies de coral que se ha visto que ya las colonias están muertas y quedan muy poquitas que están sanas y que los pólipos del coral siguen vivos, se extraen, se extrae el DNA, se congela y se pone en un banco especial de almacenamiento de DNA, como esperando a que en un futuro las condiciones del océano de temperatura y de acidificación mejoren, para guardar, aunque sea, el material genético, los genes y la información de especies que ya están en la antesala de la extinción. Es triste eso del proyecto Arca de Noé. Es muy triste. Aparte hay lo que llamamos fenómenos emergentes, ¿sí? Enfermedades humanas como el virus del COVID, o eventos oceánicos como la presencia de las arribazones de sargazo en el Atlántico, que antes no existían y que emergen, ¿sí? Así como cuando emerge una plataforma, emergen dadas las condiciones de cambio de fase. Fenómenos que nunca se habían visto y ahora están presentes y que emergen como consecuencia de la acumulación de cambios de los sistemas de sostén, ¿sí? La mitad de la población mundial sufrirá la merma, la pérdida de los beneficios naturales de la polinización, que tiene que ver con la agricultura, por el insectatón, la pérdida de poblaciones de insectos por el uso de insecticidas, o por la limpieza del agua. O sea, no es que el agua del planeta se vaya a terminar. Lo que va a faltar es el agua disponible para uso humano. Sí va a haber, pero va a estar contaminada, ¿sí? Aquí hay el ejemplo que yo les mencionaba del sargazo. Este es un fenómeno emergente en el Atlántico, no es un problema solo del Caribe. Yo lo vivo aquí porque esta es una zona turística y ha detonado en escándalo.
pero desde 2015, que fue la primera arribazón, 17, perdón, la cantidad de sargazo ha ido variando con los años, pero vean las toneladas de sargazo que se acumulan en las costas. Esto ocurre porque se van a dar al mar los fertilizantes, todos los nutrientes producto de la agricultura, lo que se pone en los campos de golf para fertilizarlos, todos los fertilizantes que utilizamos en tierra para la agricultura van a dar al mar. ¿Y qué es lo que hacen? Fertilizan las plantas de allá, del mar, o sea, las algas, entre ellas el sargazo. Si aparte le subimos un gradito a la temperatura del mar, que no es un gradito, ya son más, y se vuelve un invernadero y hay un boom poblacional de una alga cuya población era muy poquita y en el mar de los sargazos y llegaba a recalar por acá una poquita, pero vean ahora el problema que es. El problema es tan grande que estas dos citas que puse del periódico son del 3 de junio, este junio en el que estamos ahorita, 2025, en donde se espera los satélites que están midiendo como el sargazo flota, se puede ver muy bien las manchas de sargazo en el satélite, la cantidad de toneladas que están por llegar. Es cuestión nada más de que el viento las empuje. Ujú. Para los turisteros y los hoteleros esto es tan costoso que proponen declarar al sargazo como desastre natural, ¿no? Este es un ejemplo de los fenómenos emergentes por los cambios de fase de los parámetros que hasta antes eran los normales en la biosfera. Esto solo es por dos razones: aumento de temperatura en el océano y cantidad de contaminantes, de nutrientes en el océano, eutroficación. Otro fenómeno emergente es el blanqueamiento y la mortalidad de los arrecifes de coral. Cuando un coral tiene color, como los de acá, el color se los da el tejido vivo. Cuando un coral ya está blanco, el tejido vivo se murió y queda expuesto solo el esqueleto. Igual que nosotros, el esqueleto de carbonato de calcio es blanco. Ujú. Este problema de muerte coralina, a veces ocurre por blanqueamiento, pero eso puede ser reversible, pero hay una mortalidad por infecciones. Acá se alcanzan a ver estas manchas, son infecciones de orden bacteriano. Aquí está un compañero tocándolas. Se les ponen cera con antibióticos. Se han intentado hacer algunas maniobras medio experimentales para detener esta mancha de muerte, ¿sí? Son necrosis, muerte del tejido vivo del coral. Iba exponiendo el esqueleto blanco, que ocurre por la mala calidad del agua en las zonas costeras. Ujú. Si un coral, como esta colonia de aquí, la sacan, la llevan a un acuario en donde se cuida la calidad del agua, el pH, que no esté acidificada, que no tenga ese exceso de bacterias y de nutrientes, el coral se recupera. Sin embargo, no se puede sacar un ecosistema completo del océano como las arrecifes y llevarlo a un acuario como el de la UNAM o el de Xcaret para que se recupere, ¿no? Esta pérdida de la calidad del agua en el mar ha traído otro fenómeno emergente que no se conocía, que es la pérdida de tejido vivo en los corales, pues queda expuesto el esqueleto. Y ese esqueletito, esta calavera que está ahí, habla por sí sola. Ujú. Eh, Algunos datos de la crisis global del clima: el aumento de incendios, el aumento de sequías, el aumento de inundaciones, el aumento de fenómenos extremos, los huracanes cada vez más cercanos con los años, los deshielos. Hace mes y medio hubo un deshielo de un glaciar que siempre había sido permanente en los Alpes, en Suiza, y así. Estas siguientes dos diapositivas son los signos vitales del planeta. No está actualizada, pero habla de todas formas por sí sola. La que está arriba a la izquierda es el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Este es ese aumento de concentración. Este es de 2006 a 2020. Esto es comparado con la historia geológica del planeta. El dióxido de carbono subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba, conforme
la actividad geológica, pero a partir de 1950 detonó. Esta de aquí abajo es el aumento de la temperatura promedio en la atmósfera. La de arriba a la izquierda es la disminución constante de la masa de hielo del polo norte, Antártica. Esta es la que está abajo a la derecha, es la pérdida de hielo del polo sur de Antártica. Y este es el incremento del nivel del mar por año, 3.3 milímetros por año. Ya sabemos que que puede, igual que en el caso del pH, 3.3 milímetros puede parecer no mucho, pero si piensan que está ocurriendo en todo el océano, y lo que esto significa para las poblaciones costeras, bueno, pues ha derivado hasta en islas que han desaparecido, poblaciones en Honduras que son migrantes desplazados climáticos, porque el pueblito en donde nacieron, crecieron, ya no está, ya está lleno de humedales o de manglar. Yo he estado en Honduras, en donde la gente me dice, mire, bióloga, yo antes, ahí donde ahorita es manglar, jugaba fútbol, porque era tierra firme, ¿no? La gente son desplazados climáticos. Aquí es esta caricatura de pues, las evidencias de toda la presión que está sufriendo el planeta por todos lados, ¿no? Producto de la huella humana. La huella humana no solamente es la cantidad de personas que habemos, hablando de explosión demográfica, sino la forma en la que vivimos. Todo lo que producimos de contaminantes, de dióxido de carbono, de plásticos, de basura, y todo, eso es todo lo que desechamos, más todo lo que consumimos. Consumimos oxígeno, consumimos materiales de construcción, consumimos animales, consumimos plantas, ¿sí? La huella humana. No supe cómo poner el video en la presentación, pero búsquenla. Es una caricatura de Steve Kuss que se llama La presencia humana o el hombre en el planeta Tierra. Y en unos pocos dibujitos explica casi todo de lo que yo estoy hablando hoy. Ujú. Este abuso que hemos hecho de la biosfera y este cambio de fase del lugar, el único lugar que tenemos hasta ahorita para vivir y en donde nacimos como especie y evolucionamos, está provocando mucho sufrimiento, no solo humanos, sino en otros seres vivos que no hablan y que no se manifiestan con nosotros, importantes pérdidas económicas y un aceleramiento de lo que yo llamo erosión de la biosfera. O sea, esa pequeña capa de vida que conocemos alrededor del planeta a la que le llamamos biosfera, la otra cosa que hemos generado como especie, que es la civilización, está destruyendo insensatamente la biosfera. Es un acto suicida. Es un acto suicida. Pero si solamente fuera un acto suicida para nosotros como especie, vaya y pase, ¿no? Pero es un acto suicida de la biosfera. Se están cambiando las condiciones de vida para muchas otras especies, además de nosotros mismos, ¿no? Es como si le hubiéramos declarado la guerra a la naturaleza. Ay, no sé por qué ya no cambia. Ahí está. Eh, ¿Cómo fue que llegamos a esto? Y además, tan rápido, la historia de nuestra especie, en la historia de nuestra especie, no estábamos tan enemistados con la naturaleza. Vivíamos en la naturaleza y conforme a ella no le habíamos declarado la guerra. Vivíamos, digamos, en paz, ¿sí? Aquí hay, y esto que voy a decir es una manifestación personal. Yo pienso y he analizado esto y le busco y pienso que tiene que ver sí con la propia naturaleza humana, que somos una especie imperfecta. Ahora voy a hablar tantito de eso, pero sobre todo
por el tema de las tradiciones religiosas, todas, desde las religiones primitivas de las primeras sociedades en América o en Asia, en África, hasta las religiones que vemos actualmente, en donde ponemos a nuestra especie en medio como reyes de la creación, dotados de razón, con superioridad, ya sea desde la Edad Media, en las tradiciones judio-cristianas, siempre nos hemos puesto como superiores y diferentes a todo lo demás. ¿Mm? Esa es parte del origen de todos nuestros problemas, ¿sí? Nosotros, nuestra especie se ha pensado por encima de todas las demás, ¿sí? Eso, ese ecocentrismo, egocentrismo, en lugar de verse como parte de todas las demás, en un ecocentrismo, en igualdad de derechos a la vida, ¿no? Y ahí están las consecuencias del egocentrismo. Ujú. Vernos como, no como parte de la naturaleza, sino como dueños de ellos o como que tenemos derechos sobre la naturaleza. Otra vez se atoró el pase de diapositivas. Con las flechas, Pati, Sí, no sé. con esas le estoy dando. Ahí está. Ah, ahí está. No sé por qué Hay un autor interesante que se llama Thomas Berry, que dice que el principal problema de la civilización occidental, yo también creo que de la oriental, pero él habla solo de la occidental, es que crea y perpetúa una separación radical entre el mundo humano y el mundo natural, ¿sí? Y todos los derechos quedaron de nuestro lado, del lado del mundo humano y no del lado del mundo natural. Ujú. Otra vez. Ah, y flechita, ahí está. Mm. ¿Cuál es la consecuencia de esto? De esta ética de dominio, ujú, de, de dejar los derechos solo de nuestro lado y, y no del lado de las demás formas de vida. Las consecuencias pues están ahí. Como especie tenemos una idea de superioridad que es no solo narcisista, sino ridícula, porque no tenemos las cualidades de ser una especie perfecta. Al contrario, tenemos problemas como especie, ¿no? No vivimos en el aquí y en el ahora como pienso que quizás seamos la única especie que tenemos la noción de futuro, de las futuras generaciones, del futuro del país o del futuro de las investigaciones, del futuro de la vida. No creo que otros animales y menos los vegetales o los hongos tengan la idea de futuro. Sin embargo, nosotros que somos la especie que sí tenemos la idea de futuro, no le hacemos caso a esa, porque vivimos en el aquí y en el ahora, ¿no? Tenemos carencias, somos cognitivamente tenemos carencias, somos una especie insatisfecha, que sin embargo se cree superior, una especie imperfecta, que es la única que tortura a miembros de su propia especie, la única que destruye el propio lugar en donde vive. Nosotros como especie somos capaces de suicidarnos. De un solo paso al apachurrar el botón rojo de la bomba atómica, al introducir cambios genéticos cuyas consecuencias, en especies silvestres cuyas consecuencias no sabemos qué va a pasar, o como lo que estamos viendo, capaz de suicidarse poco a poco, cambiando las condiciones justo las que nos dan soporte. Ujú. Y a esa cantidad de defectos le sumamos otros. Yo les voy a leer estas frases que yo he escuchado en mi quehacer como bióloga, siempre hablando del abuso a la naturaleza. Hay personas que dicen, yo hago mi parte. Yo reciclo
y yo, eso es lo que me toca y eso es lo que hago. Todos los esfuerzos valen, por cierto, pero decir yo reciclo, yo hago mi parte, en el fondo lo que está diciendo es, yo de todo lo demás no tengo la culpa, ¿no? No necesitamos cambiar la forma en que vivimos o en la que consumimos. La ciencia y la tecnología en el futuro van a encontrar una solución. O sea que mientras tanto, pues, ¿no? Seguimos como vamos. La gente pobre es pobre porque es floja. Fíjese nada más, no porque haya tenido diferentes condiciones de acceso al estudio o a los recursos o a la salud, sino porque es floja. No me culpen a mí. Yo no tuve nada que ver con la esclavitud, fue en otros tiempos, pero igual su pensamiento es, yo no tengo nada que ver con la contaminación ni con la pobreza, ¿no? No es mi culpa. Entonces yo no tengo por qué tomar acciones. Y lo último, que si de todas formas, tarde o temprano, todo va a valer, todo se va a ir al deterioro, a la degradación, pues ¿qué más da lo que hagamos ahorita? ¿No? Esos pensamientos, esa colección de ideas son vigentes, ¿eh? Se escuchan en el día a día y sin embargo no hay que perder la esperanza porque aunque sabemos que no hay otro lugar a donde ir, sí es un hecho que actualmente se están llevando a cabo una infinidad de acciones desde muy pequeñitas hasta acciones grandes, globales, en donde participan niños, jóvenes, los conceptos de basura cero, mm, mares limpios, eh, aumenta la cantidad de plásticos, pero sí se trata de generar una educación para vivir con ellos de otra manera. Hay jóvenes que por sí solos han tomado la iniciativa de irse a los foros de los gobiernos, de escribir, de adoptar una isla, de llamarla, cuando menos de hacer públicas sus reflexiones de que se están dando cuenta de lo que pasa y creemos que cuando menos por ellos la lucha no va a quedar, ¿no? Eh, yo no tengo mucha esperanza, no, voy a decirlo diferente. Creo que no debemos esperar a que otros hagan otras cosas, ni los gobiernos, ni las agencias de gobiernos, a veces ni las organizaciones privadas. Mi apuesta es por un tema educativo, por eso aplaudo a la Universidad de Aguascalientes, a este seminario, a la maestra Lupita, al profesor Víctor, a todos los que estén involucrados con la educación, que estemos hablando de esto así como va, ¿no? Sin estar diciendo tonterías ni con pensamiento mágico. Este es un asunto de ética y de educación. No podemos esperar que otra persona haga por mí lo que a mí me compete hacer. Educarnos a uno mismo es lo primero. Es un asunto de educación moral. Ah, pienso que se requiere una nueva moral ambiental. Sí, que con el reciclaje y todo esto está bien, pero además ya tenemos que irnos a ver a otro nivel de ética que no solamente es la ética antropocéntrica, de no hacer experimentos con humanos o que los médicos no prueben en humanos cosas, o la ética hacia los animales, sino a la ética biocéntrica, la ética en la que se abarquen todos los seres vivos del planeta, todos los seres vivos humanos y los no humanos, ¿no? Y replantear este asunto del desarrollo humano en esta época en donde la huella humana es tan grande y es tan profunda que ya merece el nombre de antropoceno, porque estamos desestabilizando al planeta del cual dependemos, ¿no? Es necesario reconocer que somos seres ecodependientes, que todos nuestros recursos para mantenernos vivos y no solamente nuestras cómodas vidas, aprovecharla y dejar en el futuro, para el futuro, un mundo saqueado, eso es muy incierto, no hay ninguna garantía, pero además no es digno de nosotros que nos suponemos como seres racionales,
éticos y morales a diferencia de las demás especies, ¿no? La única especie que tiene la noción de futuro, de ética y de racionalidad, no la está empleando en contra de la naturaleza y no a favor de ella, ¿no? Hay posiciones como esta, ¿no? La de hay que parar la explosión demográfica, uh-huh, que una vasectomía disminuye la huella humana de carbono 25 más que toda una vida de reciclar, reutilizar y consumir menos, y es cierto. Uh-huh. Sin embargo, podría bajar muchísimo la explosión demográfica y los millones de humanos, pero si los modos de vida y el abuso que tenemos sobre la naturaleza sigue siendo el mismo, tampoco esto serviría, ¿no? Hay que hay que meter a la ecuación de la civilización a la naturaleza, a la biosfera. No debemos conceptuar a la civilización sin tomar en cuenta que esta civilización está transformando la naturaleza, porque la transformación de la naturaleza está poniendo en peligro el bienestar humano primero, pero el bienestar de la vida en el planeta todo, porque estamos rebasando las capacidades del planeta para sustentar la vida. Ya consumimos, somos 8.000 millones de personas a esas alturas más o menos, y aún así sigue habiendo mucha gente pobre, eh, a pesar de que la economía y el comercio han aumentado. Se siguen emitiendo más dióxido de carbono, se siguen emitiendo productos químicos a la atmósfera, al suelo y al agua que contaminan, se siguen ocupando espacios que antes eran para la vida silvestre, cada vez hay más ciudades, los humanos estamos afectando tierras y territorios en donde antes no había humanos, que eran libres de humanos, y una de estas consecuencias ya sabemos que es la pandemia, ¿no? De la pandemia del virus de COVID, que fue una zoonosis producto de la interacción de animales que antes estaban, sí, vectores de enfermedades, pero que estaban bajo control y en equilibrio con la naturaleza, pero que al romper ese equilibrio por ir a meternos a lugares a donde nunca teníamos nada que hacer, estamos entrando en contacto con otros patógenos, con otros virus, ¿no? Esta es la propuesta, esta es la propuesta que a mí me gusta: hacer las paces con la naturaleza, dejar atrás la relación de poder y de dominio, esa que viene del crecer y multiplicados y apoderados de los campos y las bestias que os pertenecen, no nos pertenecen, no son nuestros ecosistemas, no es nuestra laguna, no son nuestros mares, son los ecosistemas, las lagunas, los mares. Dejemos de usar los adjetivos posesivos para hablar de la naturaleza, ¿no? Cuidemos nuestros ecosistemas, no son nuestros, ¿no? Son los ecosistemas. Tenemos que dejar de sentirnos en medio de la creación y reyes de ellos, ¿no? A eso es a lo que yo le llamo transformar la relación con la naturaleza. Dejemos de transformar la naturaleza y transformemos la relación con la naturaleza. Ahí es donde yo veo que hay como como dicen, la luz al final del túnel. Y sienta las bases para la esperanza, ¿no? Porque con la cantidad de humanos que somos, de recursos que consumimos y de residuos que producimos, si no cambiamos esa relación, yo no veo un futuro posible para la biosfera, ¿no? Incluidos nosotros ahí, ¿no? Esto de reconciliarnos con la naturaleza, hacer las paces con ella, para mí es una necesidad, primero ética, también política, y esto apunta a un proyecto que yo le llamo ecoético, ¿no? O bioético. Finalmente es la ética y la moral hacia la vida en el planeta, ¿no? Reconociendo que el destino de la naturaleza es el destino de la humanidad. Lo que le pase a la naturaleza es lo que nos va a pasar a nosotros. Naturaleza enferma, animales enfermos, personas enfermas, ¿no? Tenemos que reconocer que
la calidad de vida o no que tengamos la salud es una sola. Este concepto de One World, One Health, un mundo, una salud. Todos los llamados animalios, los animales que no son humanos, animales no humanos, en todos está depositado el concepto de bienestar y de salud y de ética, ¿no? Todas las vidas conforman esos ecosistemas de los que dependemos. ¿No? Bueno, basta con señalar el ejemplo de la pandemia causada por el COVID. Abajo hay unos dos mapas satelitales que me gustaron mucho, donde cómo disminuyó en ese tiempo de encierro de la pandemia el tráfico aéreo y la cantidad de emisiones de calor y dióxido de carbono en el norte de Italia y sur de Austria, ¿no? Solo comparar un poco la actividad humana de uso de la naturaleza. A encerrarse, la naturaleza salió ganando. Aquí hay otra gráfica en donde lo que se ve es cada vez las bolitas, que son distintas epidemias en la historia de la humanidad, se van juntando más hacia la derecha, cada vez son más cercanas, más grandes, respecto a las pestes primeras de la Edad Media, después la peste negra, peste bubónica, el ébola, el SARS, la tuberculosis, sin contar las enfermedades que están regresando, pero eso es un tema político por las vacunas, como el sarampión, la tuberculosis, ¿no? Y la tosferina aquí en México. Todas las personas tenemos algo que hacer, un papel que desempeñar. Lo único que no se puede no hacer es no hacer nada, ¿no? Aunque sea, que no es poca cosa, hablarlo, decirlo, ponerlo en la mesa, hablarlo con nuestros iguales, con los niños, con los adultos, con los compadres, con la novia, con la vecina, con la comadre, con el compadre, con todos. Es necesario hacer las paces con la naturaleza, los que tenemos la dicha de haber podido tener un acceso a una educación que nos permita elaborarlo más, pues hasta allá lo llevamos, pero si no, a un nivel básico, a un nivel sencillo de amor al prójimo, pensando en que el prójimo son todos los seres vivos, ¿no? Hay muchas rutas para el cambio y muchas razones para hacerlo. Uh-huh. Estos tres ejes del llamado sustentabilidad, lo social, lo económico y lo ambiental, ahí los pintan del mismo tamaño. Yo no voy a discutir eso, pero lo que sí voy a discutir es que el medioambiental es primero y es antes, porque sin ese, los otros dos no hay. ¿Sí? Sin medio ambiente sano, no hay nada. Adiós a lo social y a lo económico. Si perdemos la lucha a favor de la naturaleza, ya ninguna otra tendrá sentido, ni la feminista, ni de la democracia, ni ninguna otra. Si perdemos esa lucha, lo perdemos todo, ¿no? No hay que esperar una crisis mayor o otra epidemia para darnos cuenta de esto, ¿no? Yo pienso que los próximos años son decisivos y pues ya creo que con esta diapositiva termino, ¿no? Mm. Hacer las paces con la naturaleza es la única vía para la sobrevivencia de nuestra especie y las demás, o sea, para la existencia de la biosfera. El destino de la naturaleza es el destino de la humanidad, o sea, el destino de la biosfera es el destino nuestro mismo. Y si se pierde la lucha a favor del medio ambiente, o sea, de la biosfera, ya ninguna otra tendrá sentido. ¿Sí? No somos millonarios por lo que tenemos, sino por lo que podemos hacer sin tener ningún recurso material más que voluntad y tiempo, como esto que nos unió hoy aquí ahorita. Y muchas gracias. Ese de abajo es mi correo electrónico personal y quedo siempre a sus órdenes y cada vez que me inviten cuenten conmigo. Siempre cuenten conmigo. A veces me tardo en contestarle. Ahora me tanté en contestarle a Lupita porque estaba yo en el hospital, pero yo me sumo. Mientras el cuerpo aguante, yo me sumo. Ah, yo lo sé, Pati, muchísimas gracias. Ya teníamos nervioso al doctor Víctor Salazar, Por, pero por el tiempo, ¿verdad?
No, Así. no, no, por el que necesitaban los datos y para la promoción del Ok, seminario. No, no, no. No, disculpen, muy buen disculpen, es tiempo, que muy buen la tiempo. hospitalización y el posoperatorio fue muy rudo. Claro. Sí, pues mira, en el chat hay una saludo de Rafael Martínez, también de la doctora Ana Cristina Ramírez, eh, Juan Alejandro Luna, Mm. Gracie Castelló. Ay, Gracia Castelló, hijo de una buena, hija de una gran amiga bióloga también. Ah, muy bien. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Natalia Ivana Perlines Luna, buena tarde, saludos cordiales desde Cruz del Eje, Córdoba, en Argentina. Muchos saludos hasta Argentina. ¡Oh, qué dicha! Sí, pues, Saludos hasta las tierras del Cono Sur. sí, y ahí habla de una práctica aberrante de los delfines. Y Juan Castillo Hernández, eh, Acá ¿cómo los asociamos los brotes de sarampión en Chihuahua y Puebla y otras localidades? ¿Algún factor ambiental? Manda saludos Juan Castillo Hernández. ¿Quieres contestar este o tema le de los seguimos? rebrotes de sarampión, yo pienso que Sí, está relacionado con la falta de los esquemas de vacunación sustantivos de los que México había sido ejemplo, pero nos deja otra lección. No hay virus o patógenos que podamos dar por extintos así ya de, ya la libramos, es una garantía, ¿no? Ya erradicamos la viruela. Erradicamos la viruela ahorita en este siglo, ¿no? Pero si llegan a cambiar las condiciones planetarias y, de hecho, les voy a platicar rapidito en un minuto la historia del anthrax. El anthrax ya se consideraba erradicado. Sin embargo, hace no mucho sí alcanzó a salir en el periódico, en blanco y negro, todavía cuando el medio de comunicación era solo el periódico, a raíz de un fuerte incendio en Rusia provocado por la extracción petrolera. Búsquenlos, las noticias son de la libre acceso. Se derritió una buena parte del permafrost al norte de Siberia. Al derretirse, quedaron expuestos cadáveres de animales que habían muerto congelados. Ya, o sea, los cadáveres se habían congelado con el permafrost. Al exponerse esos cadáveres de renos, principalmente renos, se expuso el anthrax, que era la bacteria que los había matado y que se había creído que era un problema que ya estaba resuelto. Pero cuando se descongelaron estos hielos en Siberia por un incendio, el virus, no sé, recuerdo si es virus o bacteria, disculpen, no quiero inventar, creo que es bacteria, volvió a liberarse y por eso hace no mucho, todavía se hablaba del anthrax entre nosotros, ¿no? Entonces, no hay patógenos que estén completamente erradicados y bajo control. Digo, la medicina moderna nos da muchas posibilidades, pero si los cambios planetarios siguen ocurriendo y moviendo como que los ejes, las coordenadas de existencia como las tenemos ahorita, pueden regresar enfermedades que ya se creían desaparecidas. interesante tanto lo de Lo la del vacunación antrax, como búsquelo, el búsquenlo. antrax, ¿Por qué sí, regresó el antrax y el incendio en Siberia? sí, deja ver, Esta otra, la Yersinia pestis, que es la bacteria también del cólera, creo, está relacionada con los ratones domésticos, ¿no? Las plagas estas domésticas de ratas, ratones mm, y se incrementan si se disminuyen los servicios de salud pública y aumenta la temperatura. Y ellas, bueno, no ellas, las pulgas de las ratas domésticas son las que transmiten el cólera y un problema que ya se creía erradicado regresa, la fiebre esta negra. ay, gracias, Patti. La doctora Lu, que es parte de Movimiento Ambiental y del Colegio de Biólogos, dice excelente presentación, que nos hace una reflexión, qué nos pasó como humanos, que estamos peleando con la naturaleza.
Y también Es otro el, mensaje. es el Sí, ego de creernos superiores y dueños y que somos bastante imperfectos. O sea, yo no conozco ninguna especie que le haga a los propios miembros de su especie. Digo, hay casos de canibalismo y hay claro. casos en donde un animal se puede torturar a otro de su misma especie, como para enseñarle a las crías cómo cazar y, ¿no? Se viste que las orcas ahí se ponen muy gandallas con los pingüinos y los torturan, pero es para que las orcas bebés aprendan ¿no? La cacería. Pero lo que hacemos nosotros desde la crucifixión hasta los electrochoques, a nosotros mismos, y lo que le hacemos a la naturaleza, ninguna otra especie lo hace. Esa chamba es nuestra. Hay que reflexionar sobre eso. Y Así es por eso también. yo insisto que es un trabajo interno. O sea, los gobiernos y las agencias de gobierno no se van a sentar a que nosotros reflexionemos en eso. Si apenas hacen lo que pueden con lo práctico, ¿no? Con la calidad del aire, el agua, los ruidos, la basura. Este, estamos todos empezando a estar rebasados. Entonces, no esperemos mucho del gobierno. Y miren que yo trabajo para el gobierno federal en temas de medio ambiente y veo los esfuerzos que se hacen con tan poquitos recursos. Pero también lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Y hablarlo con los demás. Yo tengo vecinos Sí, que tienen en sus jaulas periquitos. Ay, hasta que logré que los liberaran. Digo, porque por cada periquito que llegan aquí a venderte, en el puro transporte se murieron unos 90 o se murieron 100, ¿no? Entonces, no hay esfuerzo inútil, ¿eh? No hay esfuerzo inútil, todo claro. suma. Todo lo que hagamos suma o todo lo que no hagamos resta. Así es. Voy a continuar leyendo. Dice Lu, la doctora Lu, nosotros debemos hacer el cambio, justo como decías. Natalia Ivana Perlines dice muchas gracias, saludos cordiales desde Argentina, México. Adriana Alfieri, perdón que estoy en el celular, indispensable crear y desarrollar nuestra conciencia ecológica, el conocimiento profundo de las necesidades humanas y de todas las formas posibles, incrementar la biofilia en el mundo entero. Grace Castelló dice, es una bacteria formada por esporas, el anthrax, Ah, exactamente, dice Juan perdón, eh, continúe gracias, Gracie. sí. Juan Castillo Hernández, muchas gracias, mucha razón, doctora, muchos saludos. Adriana Alfieri dice, magnífica ponencia, accesible a todas las personas, muchas gracias. Y Natalia Ivana dice, excelente exposición, doctora Patricia, infinitas gracias. Gracias a ustedes por su interés, por la retroalimentación, por saberme escuchada y, y bueno, pues no hay que perder la esperanza. Sí, también hay la oportunidad de que si alguien quiere abrir su micrófono, pues adelante, ese es el momento. Eh, Lupita, la doctora Cristi tenía la mano levantada, entonces no sé. Adelante, doctora. Adelante, doctora Cristi. Muchas gracias, ha sido una ponencia excelente. Estoy a punto de que se muera la batería de mi dispositivo y bueno, no alcance a felicitar suficientemente a la ponente. Doctora Patricia ha sido muy clara, muy didáctica. A mí me parece necesario enfatizar, sin embargo, que los esfuerzos en esta mm, democracia en crisis y decadente son porque queremos representantes, es decir, aquellos por los que votamos. Lamentablemente ahora también en esa situación van a estar los llamados jueces y magistrados. En fin, para que lleven estas ideas a un nivel de efectividad,
que no podemos alcanzar con la conciencia de uno en uno. Quiero poner el ejemplo de que efectivamente ante la idea de no es necesario reproducirse y tener esto que se consideraría para algunos un derecho humano, el derecho al linaje o a la descendencia, renunciar a la idea de que eso es un derecho humano, pues por cada persona viva actual que pueda tener una idea tan constructiva como esa, tan altruista como esa, pues hay un Elon Musk que se clona a sí mismo o que tiene intencionalmente 20, 30 hijos porque cree que sus genes son superiores a los del resto de la humanidad. Y eso no lo vamos a combatir con conciencia personal o con hablar con los vecinos. Necesitamos un sistema político, democrático, crítico, bien educado, bien formado, que sí funcione. Y es lo que no estamos viendo por ningún lado. Tiene Muchísimas usted gracias, razón. doctora. Tiene usted razón, sí, sí, no, creo que no lo voy a volver a plantear así, porque a estas problemáticas ecológicas hay que sumarle los locos que nunca faltan, ¿no? Los que se reproducen como Elon Musk o los que exterminan a otros porque los creen inferiores. Y efectivamente, eh, el tema del medio ambiente, cuando menos aquí en México, no forma parte de la agenda de gobierno. Las luchas y las peleas son por otras cosas. Muchas gracias, Sí, doctora sí. Cristina. Espero nos acompañes hasta el final. Y no sé si hay alguien más que quiera participar. Yo quiero participar, Lupita. Adelante. Maestra Patti, fíjese que usted y yo compartimos más o menos, bueno, compartimos una actividad bastante semejante, yo en tierra y usted en el mar. Yo hago trabajo de restauración ecológica por aquí en un parque olvidado en Aguascalientes que tiene como 80 hectáreas y solamente cuidan el área comercial, digamos, uno o dos campos de fútbol y una área ahí familiar y es todo. Entonces, yo estuve insistiendo mucho a gobierno que pusieran atención en esto porque la diferencia climática en el Caribe y aquí, pues, es más que evidente, ¿no? Estamos en una zona semidesértica donde llega el agua. Entonces, bueno, la vegetación en ese sitio, pues, no prosperaba. Entonces, desde hace 5 años estamos haciendo nosotros una protección de los árboles que crecen en esta zona y bueno, vamos avanzando. Solamente lo quería compartir con usted porque a mí me gustaría que nos platicara acerca del trabajo de restauración que usted ha hecho allá en los manglares, que pues me parece vital, trascendente, increíble, bueno, admirable, ¿no? No sé Gracias. si nos pudiera compartir un poco de eso, maestra Pati. Sí, con gusto. Hago un nano resumen porque ha sido un trabajo de muchos años. Estos manglares del ecosistema lagunar aquí de Cancún, la que se llama Sistema Lagunar Lichupté, fueron Sí. fuertísimamente impactados por el paso de un huracán. El huracán Wilma, que pasó en 2005 con categoría muy alta, pero además pasó a baja velocidad. Muy despacito, por arriba del lado del Golfo, había un frente frío que frenaba, que pudiera irse hacia el Golfo y hacia Florida, que es generalmente allá donde se dispersan. Entonces estacionó aquí en Cancún como 3 días a velocidades altísimas y mientras tanto defolió, ¿sí? Ese manglar casi todo se murió por pérdida de hojas, por defoliación. El viento las arrancó. Sin embargo, el manglar quedó muerto pero vivo, perdón, pero parado, muerto pero bien paradito, muy anclado, porque tienen un sistema radicular de raíces que es muy fuerte, son redes de raíces que se entretejen entre ellas y que se van muy profundo. La biomasa de raíces puede ser de
3.5 a 5 veces más hacia abajo que lo que vemos arriba de manglar verde, de biomasa aérea. Entonces quedó parado pero muerto. Y entonces lo primero que se hizo fueron hacer unos estudios que no los hicimos nosotros, sino los hicimos con colaboración del CIMBESTAB, del Politécnico Nacional en Mérida. Y se hace algo que se llama ecología forense, que es decir, bueno, este muerto, pobrecito, ¿de qué se murió? ¿No? Como un diagnóstico forense, que se murió, que le faltó, que no hubo, y bueno, pues finalmente era pérdida de hojas. No había eh, una situación de contaminación importante, no había exceso de sal, que es algo que suele afectar a los manglares. Si a un manglar le cortan el flujo hidráulico por alguna carretera, un paso de servicio de un hotel o algo, el agua deja de moverse, se estanca, baja la cantidad de oxígeno y se evapora el agua y aumenta la cantidad de sal y el manglar se estresa y se muere. Total que vimos que nada de eso había sido, sino solamente el paso del huracán, y se programó el trabajo de restauración ecológica. Y este trabajo tenía tres componentes. La reforestación, que fue reintroducir embriones o plántulas jóvenes de manglar de la especie misma que predominaba ahí, que era mangle rojo, la del borde. Apertura de canales, porque el huracán, la laguna, no te pasó, es muy somera, es muy bajita, entonces el huracán aventó el sedimento de la laguna como el fondo, lo trepó al manglar, haciendo como dunas de lodo que interrumpían el paso de agua. Entonces, si en el manglar el agua no se mueve, se estanca y se vuelve un problemón por la salinidad, por la pérdida de oxígeno, o sea anóxico, huele mal. Entonces, tienen que abrir como canales en el lodo a pico, pala y desayuno, ¿eh? Y no hay manera de meter maquinaria ni nada. Ahí está uno trabajando en el lodo para que el agua corriera de adentro para afuera y de afuera para adentro. Y aparte, o sea, fueron esos tres: reforestación, apertura de canales para permitir el flujo hidráulico y eliminación de especies exóticas, porque así como al perro enfermo se le cargan las pulgas, al manglar impactado también se le cargan las especies exóticas, sobre todo plantas invasoras, ¿no? Entonces se trabajó en esas tres líneas durante 10 años más o menos, bueno, a los 7 años, y luego ya solo de monitoreo, y el manglar se recuperó. Ujú. Perdón, es una alarma de tomar un medicamento. El manglar tuvo en algunos lugares 88 y en otros 92% de sobrevivencia, que son valores muy altos, es un caso de éxito, lo que permitió que ese manglar sobreviviera a la reforestación. Es que su principal enemigo, que es el exceso de sal, aquí no existía, porque aquí en Quintana Roo el agua dulce viene por abajo, el acuífero, y está muy cerca. Uno le rasca tantito y luego hay agua dulce, ¿no? La península de Yucatán es como una plataforma, una losa de carbonato de calcio arriba de una lente de agua dulce que se filtra por las lluvias. Entonces el agua dulce emana en ojitos de agua y en muchos lugares, así como todos los cenotes que hay, y eso bajaba la salinidad del lugar. El principal enemigo para la sobrevivencia y el crecimiento de lo que reintrodujimos no lo teníamos. Los canales cumplieron su función y fuimos arrancando N cantidad de árboles y de plantas invasoras, y después del retorno de la flora, ya que se empezó a ver verde de nuevo, regresó la fauna, regresaron las aves, y a estas alturas el manglar está prácticamente restaurado. La productividad primaria que medimos por la cantidad de hojas que produce, que se mide indirectamente porque colectamos la cantidad de hojas que tira, ponemos mallas para colectar la hojarasca. Sabemos que un manglar, por cada hoja que tira es una que produce, entonces podemos medir
cuánto está produciendo, lo que se llama su productividad primaria, y ya está sano, ya acabó la primaria, el kinder, ya va a entrar a la prepa, ya es casi un ecosistema sano adulto, funcional. Yo le podría decir que está como si nada hubiera pasado, pero no. Todavía hay palos y ramas secas de los manglares que murieron porque no ha vuelto a alcanzar esa altura de los originales de antes del huracán, ¿no? Así fue, en términos muy generales. Había que hacer mucho trabajo de medir salinidad, pH, intersticial, superficial, como teníamos asesoría académica, pues tuvimos que trabajar con el rigor de los académicos. Y ahí dejé las rodillas, por cierto. Muy interesante. ¿Quieres decir algo más, Víctor? Tenía el micrófono apagado. Admirable, maestra Patio, o sea, ya ahí, voy a poner una foto suya para... No, no me diga eso. Mejor véngase un día por acá y lo llevo a conocer de lo que le Sí, estoy platicando para que vea que no es no, demagogia. verá que la próxima vez que vaya por allá la voy a buscar me interesa mucho ir a conocer porque, digo, en ese sentido como que compartimos esto y bueno, a mí me gustaría también saber, abusando aquí ya de que tengo el micrófono y la colaboración, ¿qué tal? O sea, ¿quién participó ahí? Ya no se habla de académicos, pero el gobierno, ¿qué tanto apoyó? ¿La ciudadanía apoyó? ¿De dónde vino el recurso? En fin. Sí, el, el recurso llegó como de tres fuentes diferentes. El primero llegó a través de la propia Semarnat de la CONAM, que bueno, pues están los sueldos, el mío, el de los otros compañeros guardaparques, las embarcaciones y buena parte de los gastos operativos que son combustible, porque un trabajo de restauración en un ecosistema como de manglar exige además embarcaciones, combustible, capitán, todo eso, ¿no? No se llega a pie, hay que navegar y llegar al lugar de trabajo, aunque hay unos que son muy cerquita. Otro recurso importante se inyectó a través de compensaciones ambientales. Aquí cuando alguien va a desarrollar algún proyecto, ya sea un pequeño muelle en su hotel o una pista extra del aeropuerto, la autoridad, cuando revisa su manifestación de impacto ambiental, para autorizarla le propone medidas de compensación. Y en este caso, las medidas de compensación, la autoridad de la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de la Semarnat decía, compensa con actividades de restauración en este ecosistema que es el que está más cerca de donde vas a desarrollar tu proyecto, ¿no? Entonces, recibimos ingresos por compensación ambiental de proyectos que se estaban desarrollando en los hoteles, en las marinas, uno importante del aeropuerto, precisamente las pistas de la Terminal 4, su recompensación ambiental entró directo a Manglares, en Ichupté, donde yo estaba trabajando, y con eso compramos embarcaciones, pagamos jornales a los trabajadores, todo eso, ¿no? Nos equipamos. Y otra parte importante del financiamiento llegó a través de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente por Flora, Fauna y Cultura de México, que son el brazo verde del grupo Xcaret, que ellos tienen viveros de manglar. Pues de ahí llegaron las plantas, de ahí llegó dinero de un proyecto ellos concursaron con el proyecto de restauración de manglar en una cosa que hizo el gobierno que se llamó Iniciativa México, y ahí ganaron como un tercer o cuarto lugar, y de ahí hubo ingresos para hacer la caracterización, lo que se le pagó al Cinvestav para la ecología forense, y la gente de la comunidad, ciudadanos, estudiantes, los grupos de voluntarios que recogen basura, los Boy Scouts, los estudiantes de ingeniería ambiental de las dos universidades que aquí dan esa licenciatura, que son la Unicaribe y la Universidad de Anáhuac, se sumaban pues con manos, ¿no? Empinados en el lodo, trabajando, abriendo canales, sembrando plantas, o los que no tenían miedo así como para meterse ahí, que
el cocodrilo y todo eso, bueno, pues a subir las plantas a las embarcaciones, descargarlas del camión. Chamba sobraba. Se podía uno bajar 7 kilos en una jornadita de restauración. Y la pregunta va a parecer ociosa, la última, lo prometo. ¿Por qué restaurar un manglar? ¿Para qué? Y pues es que eh, es restaurar la vida. Yo veo la biosfera como un rompecabezas gigante en donde cada ecosistema es como una piececita. Entonces, al restaurar los ecosistemas que se van degradando, dañando, impactados, que les pusieron encima una granja camaronícola o que se incendiaron o que los arrasó un huracán, restaurarlos, restaurar los procesos de la vida que se llevan a cabo ahí, además de todos los servicios ambientales que obtenemos de ellos, ¿no? Este manglar de aquí, del sistema lagunar Nichupté en Cancún, eh, si no fuera porque está ahí y está sano, toda la laguna sería una cloaca. No se podría vender como el recurso escénico que es para los turistas, ¿no? Para los turistas aquí, del lado del mar está la playa, la arena, el sol, del arrecife para ir a bucear, y del otro lado está la laguna, el manglar, todo el bosque de árboles, ¿no? Depura la cantidad, depura el agua del sistema lagunar, eh, fija la costa. Al depurar el agua del sistema lagunar, ese manglar mejora la calidad del agua que llega al mar y al arrecife, y no nos pasa eso de los corales muertos, de lo que platiqué, que de todas formas está pasando, pero si no fuera por el manglar que está enfrente, esos arrecifes ya serían cementerios completamente, ¿no? El manglar secuestra hasta 5 veces más dióxido de carbono que que otros bosques continentales por toda la fotosíntesis que requiere llevar a cabo en tasas altas para construir esa cantidad de raíces que van hacia el fondo y para estar verde todo el año, ¿no? De ser perennifolios. Son servicios como de guardería para especies que pasan su vida adulta en el mar, los juveniles en el manglar y que son de importancia comercial para la pesquería. Además son un sitio Ramsar. Recibimos aves migratorias desde Canadá y Estados Unidos en invierno y de Bolivia a Ecuador en el verano, cuando allá es invierno. O sea, ecológicamente es un lugar muy importante. Además está bien bonito. Se nota el aprecio que tiene y yo creo que pues cuando vio las circunstancias, las condiciones en las que estaba y cómo está, yo creo que es mucho mayor el aprecio. Eh, Sí. Comentarle nada más que, bueno, lamentablemente también luego, al menos acá en la región nos pasa que se confunde este asunto de la restauración con reforestación, reforestar, y entonces acá estamos en una, no sé si sea lucha o constante reclamo para las autoridades que no hagan reforestaciones de 10,000 árboles, ¿no? O sea, y que mucho menos confundan eso con la restauración. Y luego esos 10,000 árboles, en el pasado, bueno, creo que incluso en el presente siguen siendo exóticos, ¿no? Además, Que es lo que nos comenta del daño que voy a aprovechar, dije que una pregunta y lo prometí, pero ya me voy a desprometer. este, ¿Cuáles son los daños de las plantas exóticas o de los animales exóticos? las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad, porque mm, llegan a lugares donde no evolucionaron. Ujú. No tienen depredadores, generalmente no tienen depredadores. La biota, la flora y fauna local no los conoce, entonces nadie se los come. Compiten, compiten con recursos para los que no hay defensa porque evolucionaron en otro lugar, ¿no?
aquí hay un árbol Casuarina extensifolia que compite, es una guerra química, porque produce sustancias que compiten con el manglar y le gana, ¿no? Se van formando como tumores Sí, de cada vez más árboles de esa invasora, ¿no? Entonces, se forma un tipo como de isla en donde no hay intercambio de genes con otras poblaciones. O sea, la presencia de especies exóticas invasoras rompe el equilibrio de los ecosistemas, ¿eh? sí, aquí tenemos el tema nosotros de que meten mucho trueno, ficus, jacarandas, palmeras, o sea, de repente aquí la ciudad quisieron hacerla como Los Ángeles, pero después platicando con Lupita, o Miami, o no sé por ahí, decía, no, pues es que también todas esas fotos que tenemos de esos lugares, pues resulta que pues, las llevaron, no, no eran ahí naturales. Y el Y pueblo, la gente que toma esas decisiones no sabe ah, ecología, ni biología, ni nada. ¿Cómo se les... Eso pasó con la casuarina. Miguel Ángel de Quevedo la trajo de Oceanía porque vio que crecía muy bonita y que para el arbolado de la ciudad, y pues sí, el arbolado de la ciudad, pero se salió de control, ya llegó hasta acá. sí, Y, acá. y mucha gente tiene miedo de que llegue a la Amazonia, ¿no? Que logre cruzar Centroamérica, ese es el lugar en donde se pueden poner barreras para que no pase de Centroamérica, pero lo que pasa es que las semillas tienen membranitas, son como aladas y se dispersan geográficamente. Y es una, o sea, la política nacional contra especies exóticas invasoras tiene un documento muy bien armado que tiene bien explicado el daño que hacen, por qué combatirlas, y sin embargo a veces no se pueden combatir, ¿no? Se mantienen bajo control y eso ya es ganancia. Pero lo que hay que impedir es que la siembren. Hay que explicarle a la gente que toma esas decisiones, sentarlo con tu maestra de primaria de biología. Sí, 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 es muy, muy importante y urgente que se haga esta labor de información, de alfabetización con las personas que están, con los tomadores de decisiones, porque ciertamente el criterio luego es, ay, tiene unas flores muy bonitas, ay, da una muy buena sombra, crece muy rápido y no ven precisamente los perjuicios que las especies exóticas puedan tener. Bueno, pues ya estamos casi al Ni se final. los imaginan, ¿eh? Ni los ven ni se los imaginan. Exactamente. Bueno, voy a decir, voy a Justo decir te iba algo a decir, aquí. Víctor, ya es su última intervención, por favor. Sí, ya, perdón. Aquí Ya, nada más, perdón. antes de que sea la última intervención de Víctor, quiero decir que aquí hay lo voy a enviar a Lupita, un libro que se llama Paleta Vegetal, del municipio aquí de Quintana Roo. Y dice qué árboles, qué plantas, qué arbustos se pueden sembrar. ¿En dónde? Ujú. ¿Cuáles rompen la banqueta? ¿Cuáles no? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles florean en qué mes? ¿Qué tipo de riego necesitan? ¿Sus semillas de qué aves son alimento? Porque además esa es otra bronca. A las especies exóticas invasoras, a los árboles, esas semillas no son alimento de la fauna local, ¿no? Y este libro, Paleta Vegetal, es como un ejemplo de lo que cada ciudad tiene que hacer para su arbolado urbano. Sí, acá en Aguascalientes tenemos en la Secretaría de Medio Ambiente, le llaman el programa El árbol de mi casa, como referencia del patio de mi casa. Mm. Y que han estado con esfuerzos para decirnos qué árboles se pueden poner en la ciudad. Pero nosotros insistimos, por ejemplo, acá tenemos el huizache que no levanta la banqueta y que es mal visto porque tiene espinas y que, bueno, lo vemos aquí cerca de mi casa, que es su casa. Hay generalmente crece como arbusto, pero lo han cuidado tanto que es un árbol Mm. y da muy buena sombra y les tiene perfectamente sus banquetas. Y cuando paso les digo, qué bonito árbol. Y te platica la gente, es un huizache y huele muy bonito a la flor. Y yo, muchas gracias por platicarme eso. Me encanta que la gente sepa qué es lo que tiene fuera de su casa
Y Sí, bueno, hay pues ojalá que que porque pueda. que tiene espinas, pues ni modo, que quién sabe qué, pues ni modo. O sea, hay personas que quieren un medio ambiente estéril, limpio, todo así, sin mosquitos y sin hormigas y sin nada, no, pues puro cemento. Claro. Bien, eh, dice Ana Cristina, extraordinaria información de lo que nos acabas de comentar. Ana Cristina, el biólogo blanco, hizo la paleta vegetal para Morelia, pero el gobierno no la difunde. Y Víctor Hugo, pues así estamos en todos lados, dice, triste situación, ¿verdad? Y bueno, agradecerte todos los conceptos que nos diste, que quizás algunos los teníamos, otros no, como el ecocentrismo, que a lo mejor se ha estado platicando durante este seminario, la defaunación, que muchas veces siempre estamos hablando de la deforestación, pero la defaunación no la tomamos en cuenta, aunque van de la mano. Sí, sí, Pues hablar, nosotros ya, este, eh, nos apropiamos del planeta, nos sí, estamos completamente. apropiando. Y todo esto que dice la gente y con lo que se cura en salud, de verdad que hasta da tristeza que a veces tus mismos amigos te sales de tu círculo y tus mismos amigos te dicen, "No, pues es que alguien va a ayudar, alguien va a encontrar algo para que el agua esté bien, alguien va a descubrir, no, pero mientras hay que hacer nosotros lo propio." Y bueno, pues le pediría al doctor, no sé si hay alguna otra intervención que, que nos presente el diploma que se da por parte del Seminario Permanente de Ética Animal y Ambiental, a la maestra Patricia Santos González por su participación como ponente en la 29ª sesión del seminario con el tema A favor de la biosfera, el día de hoy, 13 de junio del 2025. El diploma sale por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, firman el doctor Víctor Hugo Salazar por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el departamento de, ah, pues es el representante institucional, perdón, la doctora Rosa María de la Torre, representante de la Asociación de Investigación de Defensa Animal, la doctora Cristina Ramírez, que también estuvo en la sesión del día de hoy, que le agradecemos también mucho sus intervenciones, y una servidora por parte del Movimiento Ambiental de Aguascalientes, de Organización Civil, en la que estamos el doctor y yo, y bueno, pues muchas otras personas que formamos Vigésimo parte. noveno, felicidades. Sí, pero con el nombre de animal y ambiental, porque creo que hay una historia antes. Sí, ¿verdad, Víctor? ¿Me puedes Sí, es confirmar? correcto. Nos Empezamos, llamábamos. empezamos, este Adelante, Víctor. seminario, empezamos este seminario como simplemente Seminario Permanente de Ética Animal. Por 2 años estuvimos así trabajando y posteriormente con los otros coordinadores de las otras instituciones acordamos ampliar la temática a ética ambiental y animal. Y bueno, entonces ya son 3 años, pero vamos a ajustar 5 años con una sesión mensual y bueno, por eso es que ya vamos casi para los 5 años. Siempre invitada, Enhorabuena. Pati. Muchísimas gracias. Gracias A por la ustedes. explicación, Víctor. Gracias a las personas que nos están compartiendo en la sala. Muchísimas gracias a quien estuvo el día de hoy y también muchísimas gracias a las personas que nos verán en el Seminario Permanente de Ética Animal y Ambiental en la sesión por YouTube, que va a estar ahí la grabación. También si gustan escribir sus comentarios, se los agradecemos muchísimo. Hasta el siguiente viernes del mes de julio, donde nos acompañará la maestra en ciencias, Xochitl Amador, eh, alrededor del Día Nacional del Árbol, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Patti, siempre. Ahí Esperamos estaré. conocernos en persona pronto. Sí, ¿verdad? Ya tenemos tiempo así. Ojalá que así sea. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, maestra Cristina, y gracias a todos los que estuvieron el día. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.